no importa, haga frío o calor, no tenemos excusa. Debemos alimentar nuestra alma cada día con la palabra de Dios. Así que para suplir esa necesidad, leamos en San Marcos capítulo 15, versículo 37 al 41, San Juan 19, del 30 al 37, y San Lucas 23, el 46. Así nos dice la palabra de Dios. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desde siempre Dios tuvo planes para salvar a la humanidad, inclusive antes que Adán y Eva pecaran, pues Dios sabía que el hombre pecaría, y antes que viniera la enfermedad, nos proveyó el remedio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. San Pedro, capítulo 1, versículo 18-20. Fue por eso que el Hijo de Dios vino a este mundo a sabiendas de cómo tenía que nacer, cómo tenía que vivir y cómo tendría que morir. Nada le cogió por sorpresa. Él dijo de sí mismo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muriere, lleva mucho fruto. San Juan 12:24. Jesús estaba pendiente de todas las profecías que hablaban de él para que en su hora tuvieran cumplimiento. He aquí algunos ejemplos. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. San Juan 2:4. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. San Juan 7:30. Levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. San Juan 17:1. Para nosotros es una gran alegría y satisfacción saber que el Creador de cielos y tierra nos amara tanto y que diera a su único Hijo a morir y sufrir en la cruz hasta el extremo de derramar su preciosa sangre, para que ahora todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Fue un gran milagro a favor de nuestra salvación
que la misericordia y la verdad se encontraran y que la justicia y la paz se besaran. Salmo 85:10. Todo fue posible en la cruz, teniendo para ello la Santísima Trinidad que pagar un gran precio. Dios, en su justicia y santidad, no puede dejar entrar al cielo a las personas con sus pecados, pues de hacerlo, el cielo dejaría de ser cielo. Pero Dios, en su misericordia, quería salvarnos. ¿Cómo solucionar tan grave problema? La única solución fue la cruz, castigando nuestro pecado en su Hijo. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz voluntariamente, pero ahora para poder salvarnos tenemos que confiar en Él y tomar su lugar, o sea, el Hijo de Dios toma nuestro lugar y nosotros tomamos el suyo. Bendita permuta. Así radica el meollo y el quid del Evangelio. Fue por eso que necesariamente el Hijo de Dios tuvo que morir, pues de no haberlo hecho, no hubiera podido salvarnos a pesar de ser Dios. ¿Te das cuenta por qué es imposible que tú por tus medios te puedas salvar? Pero lo que es imposible para nosotros, Dios lo ha hecho posible con su Hijo. Tan grave es nuestro pecado que, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahvé el Señor. Jeremías 2:22. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de San Juan 4:12. Para que las ciudades tengan agua o luz, los especialistas han tenido que hacer acueductos, presas, pantanos, tuberías, contadores, etcétera, etcétera. Pero todo este trabajo resultaría nulo si tú no haces un contrato de enganche. El contrato con Cristo es gratuito para ti y muy costoso fue para Él. San Pablo dijo, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Y San Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Más claro ni agua. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue la séptima y última palabra que Cristo pronunciara en la cruz. Fue la palabra con la cual culminó su vida. Así como el séptimo día de la creación indicó lo completo, Jesús, con su séptima palabra, señaló el final de la obra redentora encomendada por su Padre, la que terminó perfectamente. Por lo tanto, ahora está listo para entregar su espíritu al Padre y empezar su reposo eterno. Cristo expiraba poniendo en sus labios palabras de las Sagradas Escrituras, pues el Salmo 31:5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Cristo, que era la palabra hecha carne, no podía defraudar en nada al Padre, ya que desde su engendramiento empezó cumpliendo con la palabra de Dios, y hasta agonizando la tuvo en cuenta, ya que en el momento de exhalar su espíritu terminó con las palabras del salmista diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Los evangelistas San Mateo, San Marcos y San Lucas nos dicen que tales palabras las pronunció clamando a gran voz. En su vida como en su muerte, nada le ocurrió por casualidad. Así que tendremos que admitir que ahora, en el momento de expirar, tampoco era un accidente del azar el que clamara a gran voz y dijera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sino que tal alarido significaba un grito de triunfo por la satisfacción de haber cumplido y terminado con todo lo que el Padre le había encomendado. Horas antes, él había orado diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste que hiciese.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. San Juan 17, 4-5. Y ahora con el gozo del deber cumplido exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como ya he dicho, nada le sucedió de forma casual. Todo estaba sucediendo conforme estaba programado por la soberana voluntad de Dios. Por San Juan sabemos que, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, dándonos a entender que Jesucristo estaba por encima de las circunstancias. Me explicaré. Toda persona, después de morir, es cuando inclina la cabeza y no al revés, como fue el caso de Cristo. Todos los seres humanos inclinan la cabeza después de morir, después que la guadaña de la muerte ha cegado sus vidas. Es después de la muerte que sus cabezas quedan inclinadas como flores marchitas y muertas, y más todavía si la muerte te sorprende en la cruz, como fue el caso de Cristo. Sin embargo, Él inclinó primero su cabeza y después entregó el Espíritu. La muerte no suele presentarnos su tarjeta de visita anunciando su llegada, ni acostumbra pedir permiso a nadie. Sin embargo, Cristo había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. San Juan 10, 17-18. Y para demostrarlo, San Juan nos dice que, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, como dando permiso a la muerte para que se llegara a él. San Lucas, que era médico de profesión, hace notar que antes de expirar, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con lo que una vez más daba a entender que ponía su vida voluntariamente, que nadie se la quitaba. Tanto San Mateo como San Juan dicen que entregó, es decir, transmitió el espíritu. Sin ninguna duda, en este contexto, el término espíritu en griego es pneuma, que significa el espíritu humano y no el Espíritu Santo. Conviene que notemos que la séptima palabra no fue una oración o súplica, sino que se trata de una transferencia o transacción ya de antemano preparada por la Santísima Trinidad. Cristo en este momento deposita su espíritu, su ser, su personalidad en manos del Padre, como un acto final de su carrera terrestre. Este fue el objeto capital de su misión, como él mismo había dicho: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Marcos 10:45. Ahora, a punto de expirar, ¿a quién había de entregarse o ante quién se había de ofrecer en depósito, sino en las manos de su Padre? Al decir Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, se estaba entregando al Padre y en sus manos como el Cordero inmolado por nuestras culpas. Por lo que la palabra de Dios nos dice que podemos ser rescatados de nuestra manera vana, vacía de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, los cuales damos a cambio de misas, buenas obras, etc., sino que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de San Pedro 1, 18, 19. Aunque no ha habido ser alguno en la tierra, fuera de Cristo, que pudiera pronunciar las palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, con el mismo sentido que él, sin embargo, tienen tal encanto que muchos fieles creyentes y mártires a través de los siglos las escogieron para despedirse de este mundo. Ya en la historia de la primitiva Iglesia tenemos el testimonio del primer mártir, el cual murió con palabras semejantes en sus labios, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles en 7:59. La primera palabra de Cristo en la cruz fue una oración diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y fue en la cuarta cuando no dijo Padre, sino: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es ahora, en la séptima palabra, cuando la vuelve a recuperar y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
dicha a gran voz. No podemos menos que notar que la comunión rota por la carga de nuestros pecados ahora ya ha sido rehabilitada, después de las 3 largas horas de oscuridad, símbolo del negror de nuestros pecados, los cuales Él pagó para podernos salvar. Pues, aunque era Dios, no por eso podía perdonarnos si antes no pagaba el precio de nuestro sucio pecado. No podía decir te perdono si antes la deuda no había sido cancelada. Así que, sin más remedio, tuvo que ofrecerse a sí mismo sin mancha a Dios, para que con su sangre pudiera limpiarnos de todo pecado. Ahora en la cruz, y al final, cuando todo estaba consumado, pudo decir y con satisfacción, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El texto sagrado sigue diciéndonos, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, San Marcos 15, 37 a 38. Y San Lucas nos dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, capítulo 27, versículo 50-51. ¿Qué pánico se apoderaría de los rutinarios sacerdotes que en ese momento estuvieran en el templo al ver abierto el lugar santísimo, en el que sólo el sumo sacerdote podía entrar y sólo una vez al año? ¿Qué quería Dios dar a entender con todo esto? Con la rotura del velo, Dios estaba dando a comprender que ya no hacía falta ni el sacerdocio levítico, ni los sacrificios de animales inocentes, ni todo el ceremonial religioso, porque con la muerte expiatoria de Jesús todo quedaba anulado y abolido, quedando ahora abierto el camino al lugar santísimo, no sólo para el sumo sacerdote, sino para toda aquella persona arrepentida, sin necesidad de más sacrificios, porque Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12 y 14. No más sacrificios, ni cruentos ni incruentos. El sacrificio de Cristo era y es suficiente. Cuando el amado oyente lee, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, no piense que tal velo era algo así como el velo que se ponen en la cabeza las mujeres, sino que dicho velo era una pesada cortina de algunos centímetros de espesor que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y al cual sólo tenía acceso el sumo sacerdote, y sólo una vez al año. Para que pudiera entrar, los sacerdotes puestos de espaldas, pues no podían mirar, levantaban el pesado velo hasta la altura de 1 metro poco más o menos, abertura por la cual pasaba el sumo sacerdote con cierto temor reverente. Para ello, antes tenía que sacrificar un cordero por sus pecados y después otro por el pecado del pueblo. Y con la sangre de este último animal tenía que entrar al lugar santísimo y con un hisopo rociar la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapadera que cubría el arca, y en la cual se encontraban las tablas de la ley de Dios. Todo esto eran tipos y figuras de realidades más profundas, ya que ahora podemos entrar hasta el mismo cielo o lugar santísimo, a través de los méritos de Cristo, sin necesidad de sacrificios de animales, ni de ningún otro sacrificio, porque con su muerte, hecha una vez para siempre en la cruz, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10, 19, 20. Así que el velo del templo tipificaba, según nos dice la palabra de Dios, la carne de Cristo, la cual fue rota por el sacrificio hecho a favor de nuestros pecados. Dicho velo se rasgó de arriba abajo, dándonos a entender que fue Dios mismo quien lo rasgó. De la misma forma, la muerte y derramamiento de sangre fue algo que ya estaba dispuesto por la Santísima Trinidad desde antes de la fundación del mundo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, no habría el perdón de pecados. El velo se partió en 2, de arriba a abajo, después de que el Señor dijera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
como aprobación y señal de parte de Dios de que la obra de su Hijo le había satisfecho por completo y por lo tanto ya no tenía necesidad de más mediadores entre Dios y los hombres, sino que su Hijo era y ahora es el solo y único mediador, dejando el camino al cielo o lugar santísimo abierto y libre para que cualquiera pecador arrepentido pudiera y pueda venir al trono de la gracia en busca del oportuno socorro. Porque en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo para ayudarnos. Nunca dejemos de confiar en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque un día pasó por las tentaciones que a diario pasamos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de Dios y hallemos allí misericordia y gracia para el momento en que lo necesitamos. Hebreos 4, 14 al 16 de la Biblia en paráfrasis. Varias veces el cielo se abrió para decirnos Dios desde allí: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. San Marcos 1:11 y 9:7. Y ahora en la tierra se abrió el lugar santísimo en el justo momento que Jesús terminó de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. San Juan 19:34. Esta era una señal inequívoca de que Jesús había muerto, porque de lo contrario hubiera salido sangre normal. Hoy se sabe bien que el efecto de una agonía intensa, no solo física, sino también espiritual, y de larga duración, puede producir una secreción de linfa o líquido incoloro dentro del pericardio, la membrana que envuelve el corazón, el cual en muchos casos puede tener una cantidad considerable. Este soldado, al que la tradición le ha dado el nombre de Longinos, resolvió el problema de las posibles dudas de si Jesús estaba muerto o no, con esa profunda incisión en el costado. Médicos eminentes se inclinan a pensar que Cristo murió de rotura de corazón, con lo que explica satisfactoriamente la acumulación de sangre y agua en el pericardio, cumpliéndose de nuevo otra escritura que decía: Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado o roto mi corazón. Salmo 69, 19 a 20. Hay un dicho que solemos decir cuando queremos sincerarnos con alguien: le abrí mi corazón, como un símbolo de nuestra disposición de querer decir todas las cosas sin ocultar ninguna. Pues bien, a través de esta especie de ventana abierta en el pecho de Jesús, podemos contemplar el interior de su corazón y ver cuánto nos ama. Él dijo, y sigue diciéndonos: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y como había amado a los suyos que estaban y están en el mundo, los amó y los ama hasta el fin. San Juan 10, 11 y 13:1. Un servidor tiene que terminar. Pero cuánto me alegraría saber que tú aceptas y no rechazas el perdón que Cristo te ofrece desde la cruz. Te lo digo porque se dio el caso de un tal Wilson. Después de estar condenado a muerte, sus amigos consiguieron indultarle. Muy contentos le llevaron el indulto, y para sorpresa de sus compañeros, Wilson no lo aceptó. Y los jueces resolvieron el caso diciendo: un indulto o perdón es solo un papel mojado si no se acepta. Por lo tanto, Wilson debe ser ejecutado. Amado oyente, la muerte de Cristo, de aquel que murió por ti en la cruz, con todo su significado, viene a ser como un papel mojado si tú no aceptas o crees su perdón. ¿Te das cuenta? ¿Será posible que te quedes indiferente ante todo lo que el Señor sufrió por ti? La tierra tembló, el sol se oscureció, y las rocas se partieron ante tal espectáculo. No me digas que la naturaleza es más sensible que tu corazón. Permíteme que te pregunte: ¿estás preparado para bien morir? ¿Tú podrías decir en estos momentos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Si no estás seguro o no estás segura de tu salvación, pídesela ahora mismo al Señor, antes que sea tarde. Amén.